Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Estamos bendecidos, amén. Luego de haber estado cantando al Señor, también venimos para recibir su palabra. Y para eso vamos a orar. Amado Dios, gracias por este día, gracias por esta mañana, por el tiempo que hemos tenido para cantarte, para adorarte, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas hablando a nuestro corazón en esta mañana. Amado Padre, habla a cada corazón, Señor. Que tu palabra entre en nosotros y también la podamos poner en práctica, Señor. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Vamos a hablar el día de hoy. Tengo poco tiempo, pero vamos igual a aprovechar todo lo que podamos. Vamos a hablar acerca de continúa la carrera. ¿Cómo se llama el tema? Continúa la carrera. Amén. Y vamos a leer 2 Crónicas, capítulo 24. Hoy día no tenemos pantalla, sin embargo vamos a leerlo, ¿ya? ¿Cuántos han traído su Biblia? Pocos. ¿Amén? Muy bien, amén con los que han traído. 2 Crónicas 24, versículo 14. Vamos a leer. Ese capítulo habla acerca de la historia del rey Joás. Y vamos a ver cómo fue su vida, cómo empezó, cómo se desarrolló y cómo terminó. Versículo 14 de 2 Crónicas 24. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió, lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Versículo 17, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Muy bien, hasta ahí nada más. En casa ustedes lo pueden leer toda esta historia hasta el versículo 25. Y si es posible, todo este capítulo de 2 Crónicas 24. Pero hace unos días, cuando estaba haciendo mi devocional y avanzando en la Biblia, me tocó esta historia, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque narra la historia de un rey que fue separado por Dios. La historia había determinado que esta familia todos fueran exterminados, pero por la voluntad de Dios, una mujer guardó a este bebé pequeño, lo escondió de aquellos que querían asesinarlo. Algo parecido con la historia de Moisés, ¿verdad? Que fue rescatado. Entonces el rey a los 7 años fue escogido para reinar sobre el pueblo de Israel. Y empezó a hacer lo bueno, los primeros años todo bien. Empezó, como dice aquí la palabra, hemos leído, a restaurar la adoración a Dios como debía ser. Incluso dice que todos los días se ofrecían holocaustos, todos los días él dirigía al pueblo a adorar a Dios todos los días. O sea, estaba haciendo bien su trabajo, amén. Estaba haciendo bien su trabajo, ¿están de acuerdo? Amén, ¿verdad? Estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Pero esto fue porque había un hombre que era el líder, había un hombre que le había estado guiando hacia el camino correcto y este hombre era Joiada. Un poco raro ese nombre, pero así se llamaba. Joiada era el sacerdote. Este sacerdote le enseñó a este hombre, a este rey Joás, todo lo que tenía que hacer. Incluso le consiguió las esposas. ¿Ok? Entonces vemos cómo había una relación muy estrecha entre este sacerdote y el rey. Pero en el versículo 15 dice que este sacerdote muere ya de viejo, habían pasado 130 años de vida. Muere y el rey Joás empieza a escuchar otras voces. Y cuando empieza a escuchar otras voces, entonces él se desvía del camino. Y luego vamos a ver qué es lo que sucede.
Entonces, como les decía en la historia, Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Todos sus hermanos fueron asesinados, pero Dios tenía un plan para su vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para nuestra vida? Amén. Dios tiene un plan. ¿Y cuándo lo comenzó? Mucho antes de que tú nacieras. Ella tenía un propósito, ella sabía dónde ibas a estar, quiénes iban a ser tus padres, quién iba a ser tu familia. Dios tenía un plan para ti. Dios había puesto también una autoridad junto a Joás, y era ese sacerdote, como les comenté. Y siempre Dios pone a personas cerca nuestro que nos animan a buscar de Dios. Amén. Aquí en la iglesia Dios ha puesto personas que te animan a buscar de Dios. Ha puesto líderes, ha puesto pastores, a los cuales tú tienes que obedecer y también tienes que respetar. Todos tenemos este principio, ¿verdad? Muchas ganas de hacer las cosas bien, muchas ganas de seguir a Dios con todo nuestro corazón, y como dice Apocalipsis 2, 4 y 5, tenemos que tener cuidado de ese primer amor que tenemos en nuestra vida cuando llegamos a conocer a Cristo. Tenemos que revisar siempre cómo está nuestra relación con Dios. No significa que siempre va a estar bien, de repente va a haber momentos de pruebas, de luchas, en donde tu fe va a pasar una prueba grande, ¿verdad? Una enfermedad, un problema familiar, donde puedas preguntarte si Dios realmente está contigo en ese momento o si Dios está ocupado en otra cosa. Pero la respuesta es que Dios siempre va a estar ahí. Lo que falta es que nosotros nos acerquemos a Él. Dice la palabra, buscad a Dios primero, ¿verdad? Mientras pueda ser hallado, antes de que sea tarde. Y por eso es como iglesia que estamos preocupados también por los jóvenes. Como está la pastora hace un momento mencionó, ¿dónde están los jóvenes? Y sobre todo aquellos jóvenes que son menores de edad, porque ellos están bajo la autoridad del Padre. Si ese Padre no impone esa autoridad, entonces no está haciendo la labor que Dios le mandó a hacer. Vemos que este rey se desarrolló gracias a este sacerdote, fue un guía muy importante en su vida. Y todos los que estamos aquí, como les dije hace un momento, tenemos un llamado. Y tenemos que saber cuál es el llamado y por qué Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué no estamos afuera? ¿Por qué estamos aquí? Y la verdad es porque tenemos un propósito y tenemos también una tarea que hacer. No estamos solamente para venir aquí a escuchar y a sentarnos, sino Dios quiere utilizarnos para bendecir a otras personas. Amén. ¿A cuántos les gustaría ser de bendición para otros? Amén. Isaías 43, vamos a leer. Isaías capítulo 43. Vamos a ver lo que le dice Dios a su pueblo. A todos nosotros que somos su pueblo. Isaías 43, versículo 1. Ahora sí dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran, ¿qué dice? Estima. Fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Quién nos hizo? Dios. ¿Quién nos formó? Amén. Estamos aquí entonces para dar gloria a Dios, para cumplir ese llamado que Dios nos hizo, para cumplir nuestro ministerio.
Ese es el objetivo por el cual Dios nos escogió. Entonces, este rey Joás logró esto con la ayuda del sacerdote. Y se convirtió en un rey que logró instaurar la adoración continua a Dios, y por eso Dios trajo bendición en ese tiempo a Israel. Dios bendijo a su pueblo en ese tiempo. Enseñó la importancia de dar las ofrendas. Si ustedes leen todo el capítulo van a ver que este rey decretó, ¿verdad?, que se recogiera ofrendas en toda la nación para que reconstruyeran el templo, para que reconstruyeran la ciudad que los antecesores habían destruido, ¿verdad?, porque se habían alejado de Dios, habían traído ídolos. Toda había sido una situación muy difícil para el pueblo, pero gracias a Joás nuevamente se empezó a recuperar la adoración. Nuestra pregunta para hoy es: ¿he logrado avanzar en mi llamado, en el ministerio que Dios me ha dado? Y podemos hacerlo, no ir al extremo que sí voy a compartir en estadios, etcétera, pero puedo empezar cuidando a esa persona que Dios me ha encargado. Amén. Puedo empezar predicando a alguien de mi familia, y de esa manera estoy sirviendo a Dios, estoy cumpliendo mi ministerio. Pero nunca dejarnos de preguntar cómo estoy con respecto a hace tal vez un año, cuando llegué a la iglesia, cómo estoy ahora. ¿He avanzado, he retrocedido, me he estancado? ¿Por qué? Porque como hemos dicho, tenemos que continuar la carrera. Amén. Si una persona que está en la carrera se detiene, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Se pierde. ¿Pierde qué? También pierde el trofeo, ¿verdad? Estamos en una carrera para llegar a la meta. Muy bien, pastora. Entonces tenemos que seguir sabiendo que hay un objetivo, porque a veces no nos esforzamos porque pensamos que ya estamos en la carrera por estar, pero tenemos que darnos cuenta que hay un objetivo que cumplir. Amén. Como cristianos tenemos el objetivo de llegar, como dice la palabra, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Y para eso tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Así como cualquier objetivo que tenemos en nuestra vida, tal vez secular, en el trabajo, te pones objetivos, en tus relaciones te pones objetivos, en tu familia te pones objetivos. Revisemos nuestros objetivos con respecto al ministerio, hacia dónde estamos yendo o en dónde nos hemos quedado. Dios no va a juzgar la cantidad, sino la fidelidad. Amén. Cuando nos presentemos ante Él, ante el trono de Dios, el día que sea nuestro juicio, todos vamos a pasar el juicio, ¿no? Si es que alguno de nosotros nunca estuvo en un juzgado, en algún momento de nuestra vida lo vamos a estar, y va a ser ante Dios. Y ahí vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que dice esa parábola de los talentos, ¿verdad? ¿Cuánto Dios nos dio y cuánto hemos hecho con lo que Dios nos entregó? Como diría, ¿no?, el tío de Peter Parker: mayor poder, mayor responsabilidad. Luego de este tiempo de que el sacerdote está con el rey, viene un acontecimiento que marca un antes y un después en la vida de este rey, y es que muere el sacerdote. Y el versículo 18, al morir este sacerdote, este rey ya no tenía una figura de autoridad o una persona sabia que le orientara. Entonces se salió del camino, se torció. Nos puede pasar a todos. En algún momento de nuestra vida nos podemos salir del camino. Pero lo más importante no es seguir equivocándonos, sino corregir nuestros errores. Amén. Muchas veces no nos gusta tener una figura de autoridad para que podamos hacer lo que queremos.
Pregunta: ¿consultamos a nuestras autoridades? ¿Le contamos a nuestros pastores acerca de las decisiones que tomamos? ¿O decimos, no, yo estoy grande ya para estar consultando, yo ya sé, no necesito? Pero Dios ha puesto en la iglesia autoridades. Dios ha puesto en tu casa autoridades. Dios ha puesto en tu trabajo autoridades. Amén. Y como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos. O estoy en mi casa y digo, no, yo no voy a hacerte caso a ti porque yo obedezco a Dios nada más. Entonces tengamos cuidado también de cómo entendemos la palabra. Dios dice que Él ha puesto las autoridades. Amén. Él ha puesto las autoridades. Si una iglesia no funciona, el responsable es el pastor. Si tu familia no funciona, el responsable es el hombre de la casa, es la cabeza. El responsable es el que tiene que poner orden. Y en este caso del rey, ella no tenía esa figura. Nunca tuvo a su padre porque su padre lo asesinaron, nunca tuvo a sus hermanos porque a todos los asesinaron. Se aferró a este sacerdote para que era orientada, pero una vez que desapareció esa persona, él se desvió. Cuando Joiada, el sacerdote, ya no estuvo, todo lo logrado se derrumbó por influencia de las personas incorrectas. Versículo 19. Segunda de Crónicas 24, 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. ¿Ok? Entonces, Dios siempre tiene misericordia de nosotros y quiere hacernos volver al camino. Igual pasó con este rey. Les envió profetas, pero él no solamente solo, sino que se rodeó, como dice, de príncipes, escuchó las voces incorrectas y cuando vino la voz de la corrección, ellos decidieron dejarlo de lado, no escuchar. Entonces, de esta historia tenemos que aprender, en primer lugar, siempre tenemos que estar bajo autoridad. Rendir cuentas a alguien, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿de quién estamos dejándonos aconsejar? ¿Quiénes son tus amigos? ¿A quién estamos oyendo? Y eso es algo que tiene que pasar todos los días. Conforme avanzamos en nuestra vida, vamos conociendo personas, vamos teniendo nuevos amigos, pero la elección de los amigos es muy difícil, ¿verdad? No todos los que dicen ser amigos realmente lo son, ¿ok? Ese es un consejo que siempre me dio mi papá. Algo más que pasó, dice la palabra en el versículo 20, es que ya Dios le da una última oportunidad a este rey Joás y manda a otro profeta. El profeta se llamaba Zacarías y lo curioso es que este profeta Zacarías era hijo de Joiada. ¿Quién era Joiada? El sacerdote. Ese sacerdote tuvo su hijo, se llamó Zacarías y Dios dio una palabra a Zacarías para el rey. Y le dice, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Versículo 20. No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Dios le da una última oportunidad al rey Joás para que se vuelva al camino correcto, pero lo que él hace es, el versículo 21, lo manda a matar. ¿Quién había cuidado de este rey cuando era bebé? Joiada, el papá de Zacarías. Y cuando llega a avanzar la historia, los años, Dios usa a este profeta Zacarías para hacerle regresar al camino correcto a Joás. ¿Y este rey qué hace? Lo mata. Un total desagradecimiento.
Hasta el hijo del sacerdote vino a decirle que estaba haciendo mal, pero lo mataron. Dios tenía un propósito, un llamado especial para Joás, pero en un momento de su vida lo echó todo a perder. ¿Y cuál es el final? Versículo 25. Cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. El final fue muerte, traición. Así terminó este rey. ¿Cómo empezó? Bien, siendo uno de los reyes que trajo mayor adoración a Dios, guió al pueblo hacia una adoración continua, todos los días, constantemente, dice que ofrecían holocausto a Dios. Pero hubo un acontecimiento en su vida que marcó un antes y un después, y el término de su vida fue traición y muerte en su propio lecho. Existen muchas historias de reyes, personas en la Biblia que empezaron bien pero terminaron mal. ¿Qué es lo que necesitamos? Ser humildes y revisemos qué decisiones estamos tomando y a quiénes estamos escuchando. Preguntémonos, ¿estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? ¿Estoy cumpliendo el propósito? ¿Estoy siguiendo lo que dice su palabra? Y para terminar vamos a ir al Nuevo Testamento. Amén. Nuevo Testamento, la Biblia se interpreta a sí misma. 1 Corintios 9. Primera de Corintios 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No como quien golpea al aire, no a lo que venga, sino que sujetamos nuestras pasiones y nuestros deseos terrenales. No sea que habiendo sido heraldo para otros, dice la palabra, ahora llegue a perderlo todo. Tenemos que correr con las reglas de la carrera. ¿Verdad? Cuando estaba un corredor, una de las principales reglas es que no tiene que salirse de su carril, ¿verdad? De su línea. Si se sale del carril, está yendo contra las reglas de la carrera. Y de esa manera, ¿él va a ganar o va a perder? Va a perder. Ahora vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Versículo 1 al 8. Lleva por título Predica la palabra, 2 de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por esta palabra? ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Amén. Si amamos la venida del Señor, tenemos que seguir corriendo la carrera. Amén. Todos empezamos bien y tenemos que terminar bien. Amén. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, entenderla, practicarla, escuchar al Espíritu Santo. Y si en algún momento o ahora estamos pasando por una etapa de distanciamiento de Dios, volvamos al camino. De más está que yo te diga, vuelve al camino si tú no te decides. Dios te pide en su palabra, vuélvete a mí, pero la decisión está en cada uno de nosotros. Tal vez antes ha habido tiempos buenos y estás pasando por un tiempo difícil tal vez en tu fe, pero Dios te dice que Él tiene nuevas oportunidades cada día. Su misericordia es nueva cada mañana. Y Él envía no una, sino 2, 3, 4 personas, como vimos en la historia, que quieren hacerte regresar al camino, pero escucha la voz correcta. Si somos obedientes, andamos en lo recto y lo justo, Dios nos va a ayudar. Amén. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar en esta mañana. Siempre recuerda esta historia del rey Joás. Vamos a decirle al Señor, amado Dios, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Tú quieres también cambiar cosas dentro de nosotros, Señor. Tal vez cosas que están ocultas que aún no hemos te he mostrado, Señor, pero hoy te pedimos que nos ayudes a cambiar todo eso, Señor. Ayúdanos a regresar al camino. Háblanos a través de tu palabra cada día, Señor, que podamos tener una conexión diaria contigo, con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por cada persona que está aquí, Señor. Te pido que le ayudes a cada día acercarse más a ti, Señor, y que seas tú hablándole a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.